¿Y qué más, pues, calidositos? ¿Cómo han estado? Bueno, calidositos, logrando por aquí esta rutica, les cuento que el día de ayer estuve renovando lo que es la licencia. Recuerden que para eso, muchachos, me imagino que el Ministerio de Transporte fueron ellos que sacaron un pico y cédula. Entonces, cada mes, cada 2 meses, por ejemplo, a mí me toca ahorita enero y febrero. Entonces eso es muy importante para evitar, pues, como la congestión, ya que el gobierno había dado como 2 años de prórroga, pero a la final dijo que no, año y medio. Entonces es mejor, muchachos, hacerlo como en esos tiempos del pico y cédula, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué toca hacer, muchachos? Para los que de pronto hace mucho tiempo que no lo hacen, como yo. Por ejemplo, yo la saqué en el 99 y no me tocó hacer curso de conducción, no me tocó hacer exámenes, nada en esa época. Pero ahora entonces sí le toca a uno, le hacen un examen, una hoja, le pasa una hoja con unas preguntas, le hacen un examen, ¿cómo se llama eso? Psicomotriz o algo así, donde lo ponen usted a manejar unos punticos, le hacen un examen auditivo, un examen visual, y ya luego lo revisa una médico general, que es la que da, pues, como la cosa final. Y el costo, para que lo tengan en cuenta, calidositos, el costo es los exámenes me costaron 208.000 y pagué en el tránsito 55.000, o sea que en total fueron 263.000 pesos. Eso es lo que vale, muchachos, renovar la licencia. A mí me sale por 10 años. Entonces, bueno, ya realizamos, pues, como esa gestión que estaba pendiente, y es bastante importante. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación, calidositos? Bueno, esa vuelta yo digo que se demora más o menos, de hecho unos mediodía en eso. Entonces mi recomendación sería hacerlo en la mañana. ¿Por qué razón, muchachos? Porque usted primero lo que más demora son los exámenes médicos. Entonces, si usted va en la tarde, como lo hice yo, es posible, algunos tránsitos los cierran en la tarde. Por ejemplo, donde yo fui, lo cierran a las 5. Entonces, si usted en los exámenes lo demoran bastante, es posible que no alcance a pagar en el tránsito, porque usted hace los exámenes, paga donde le hacen los exámenes, y luego, o así me tocó a mí, no sé si en todas partes será lo mismo, pues, y luego me tocó ir al tránsito, pues ahí cerquita, a pagar, y ya eran como las 4:30, imagínense, y el tránsito lo cierran a las 5, entonces, pues, no sé, lo que pasa es que no sé si hay tránsitos que trabajan en jornada continua, me imagino que sí, o no sé si cierran a las 12, pero mi recomendación es ir bien temprano en la mañana, para que usted alcance a hacer, pues, si quiere hacer la vueltecita completa en el día. Muchachos, súper importante gestionar esa licencia, tenerla al día, y también súper importante, si vas a hacer esa vuelta, hacerla con tiempo, porque se lleva más o menos mediodía. En lo posible, calidositos, como ya les dije, en la mañana, para que alcance a hacer la vueltecita completa. Entonces, esa era la información que les quería por acá dejar. Espero a alguien les sirva de algo. Y bueno, nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Chao, chao.
les cuento que uno acostumbrado a la otra moto del Clos se le traban los cambios en esta. Pero bueno, valiositos, Dios los bendiga, nos vemos o nos escuchamos en un próximo video.